Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y ahí vamos a leer unos versículos, 4 versículos en concreto. Está saliendo bien, ¿verdad? Sí. Ok. Y dice así la palabra del Señor. Juan 14, 8 en adelante dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy? Ahí viene, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Vamos a tomar un minuto para orar al Señor y que Él nos ayude a tener un corazón dispuesto a recibir aquello que es su palabra en nuestras vidas. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias porque esta mañana, Señor, lo más hermoso, lo más grandioso que nos puede pasar en nuestra vida como hijos tuyos es saber que tú nos amas, Señor. Que tú nos amas y que tú siempre estás con nosotros. Y que esta mañana, Señor, tú tienes un especial interés en que nosotros podamos recibir tu palabra, oh Dios. Y a través de tu palabra recibir la vida, Señor. La vida, Señor, que tú ganaste para nosotros en aquella cruz del Calvario, cuando entregaste tu vida de forma voluntaria. Vivifica, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a través, Señor, de tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a animarnos esta mañana y vamos a preparar nuestro corazón para recibir aquello que el Señor tiene esta mañana para nuestra vida. Como sabéis, yo soy muy pesado con esto de las imágenes. Creo que cuando uno ve algo nos ayuda a retener mejor, ¿verdad? Entonces, a modo de recordatorio, como hace tanto tiempo que no tocaba esta serie o este estudio del Evangelio de Juan, solamente quería dar algunos detalles, quizás para alguno que se ha olvidado o alguien que lo está escuchando por primera vez, y solamente resaltar algunos detalles, y entre ellos recordar que Juan, cuando escribe del Evangelio, este Evangelio de Juan, que lleva su nombre, por supuesto, él ya contaba con unos 90 años de edad. Estamos diciendo, entre otras cosas, que hacía 60 años que Jesucristo había muerto y había resucitado. Entendemos por esto que los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ya habían sido escritos, ya estaban dando vueltas por las iglesias. Los cristianos llevaban mucho tiempo leyendo estos 3 primeros evangelios. Recordar que se escribía un evangelio, luego se hacía una copia y otra copia, y eran copias de copias de copias. Pero no sabemos por qué, pero Juan necesitó muchísimo tiempo para convencerse de la necesidad de escribir un 4.º evangelio. Por tanto, él tuvo mucho tiempo para meditar qué iba a escribir en este Evangelio de Juan. Por tanto, entendemos que el Evangelio de Juan es muy, muy especial. Hay mucha información, mucha enseñanza que podemos sacar de este Evangelio, que por cierto se llama el Evangelio del amor, porque una de las características es el amor sobre todas las cosas. Es un Evangelio donde Juan en primera persona estuvo con Jesús y pudo escuchar las palabras de Jesús que quizás ningún otro pudo escuchar, porque estaba muy cerca, al punto de que él nos dice que él era el discípulo amado y que se recostaba en el pecho de Jesús. Por tanto, es un evangelio definitivamente muy, muy especial. Bien, y como dijimos, en el Evangelio de Juan, después de encontrar las 7 señales, encontramos los 7 yo soy. 7 ocasiones donde el mismo Jesús se autodenomina como el gran yo soy. Y esto es algo que para nosotros, en 2000 años después, nuestra cultura occidental, nos costaría un poquito entender. Por eso es necesario puntualizar el por qué Juan quiere detallar estas 7 ocasiones donde Jesús se autodenomina como el gran yo soy. Utiliza esta palabra, yo soy, que a nosotros no nos dice nada, pero para las personas, los judíos de la época, esto tiene una trascendencia extraordinaria. Y como dijimos, hay varias ocasiones donde él se dice yo soy, y fijaros, es la forma en que
Dios se revela a Moisés, allí en el libro de Éxodo, muchísimo tiempo antes de Jesús. Y fue cuando Moisés le pregunta al Señor, bueno, ¿y quién me envía? ¿Qué le digo a la gente? ¿Quién es el que me envía? Y es cuando el Señor por primera vez revela su nombre y le da un nombre, que luego lo entenderemos, que es el gran nombre impronunciable. Y él se denomina y él se presenta a Moisés y le dice, diles que yo soy te ha enviado. La palabra yo soy habla de un presente continuo, no está hablando acerca de yo fui, yo seré, sino que habla de un presente continuo, porque Dios está fuera del espacio y fuera del tiempo, no tiene el problema que tenemos nosotros del espacio y del tiempo, y bueno, podía estar aquí hablando horas. Pero lo más importante que quiero destacar, ese nombre, la forma de escribir ese nombre son 4 letras consonantes que está ahí, afirmó ser la Y, la H, la W, la H, que se pronunciaría algo así como Yahei Vahei, no sé si es exacto, que los judíos no se atrevían a pronunciar cuando ellos leían la Torá, cuando ellos leían la palabra de Dios, cuando llegaban a la parte donde aparecían estas letras, el gran yo soy, el yo soy, ellos no pronunciaban esto porque no sabían cómo se pronunciaba. Ellos decían el Eterno, el Adonai, el Todopoderoso, y hacían una reverencia porque el nombre de Dios era sagrado. Nadie se atrevía a pronunciar. Por eso entendemos que cuando Jesús se presenta a los judíos de la época y les dice que yo soy, las personas, los judíos de aquel tiempo, sobre todo los religiosos, les causó un escándalo, a tal punto que tomaron piedras en sus manos para apedrear al Señor Jesucristo, por utilizar o por llamarse a sí mismo de esa manera. De otra manera, evidentemente, no hubiera causado tanto impacto, pero vemos que al intentar tirarle piedras al Maestro, al Señor Jesucristo, era por tomar este nombre. Bueno, vamos a ir entrando en materia. En el Evangelio de Juan encontramos 7 ocasiones, 7 momentos donde aparece el yo soy. Nosotros la vez anterior, si os acordáis, aquellos que tenéis buena memoria, que tenéis apuntes tal vez, o podéis repasar el vídeo, llegamos a ver 3 de estos yo soy. Hablamos acerca de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo y yo soy la puerta de las ovejas. Y hoy vamos a intentar avanzar con 2 de estos puntos. Yo soy el buen pastor y yo soy la resurrección y la vida, y tal vez dejaremos para otra oportunidad. Yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, como dije, ya hemos visto acerca de ese pan que cuando uno lo come sacia nuestra hambre de tal manera que ya nunca más tenemos necesidad de buscar otro tipo de pan. Cuando tú pruebas el pan que nos da Jesús, es un pan que sacia nuestra hambre. ¿Os acordáis que dijimos que era muy importante comer de este pan, y no solamente comer nosotros, sino que asegurarnos de dar de este pan a nuestros hijos, para que prueben este pan y ya no tengan que buscar nada en este mundo que intente parecerse a ese pan que solamente Jesús nos da a nosotros? Hablamos acerca de yo soy la luz del mundo, hablamos acerca de yo soy la puerta, y hoy aquí empieza el mensaje, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el pasaje en concreto dice, Juan 10, versículo 11 al 15 nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importan las ovejas. Y vuelve a decir nuevamente, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Muy interesante. Antes de entrar quisiera tomar un minuto, permitirme, antes de entrar en el análisis de este pasaje, el versículo anterior al 11, que es el 10, por supuesto, fijaros, un pasaje archiconocido, muy presente muchas veces en la vida de los cristianos, que es Juan 10:10, donde nosotros habitualmente solemos citar mucho.
Solemos decir que Jesús ha venido para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. Pero también solemos utilizar la primera parte del versículo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Normalmente la iglesia suele tomar este pasaje haciendo referencia al enemigo. Y citamos este pasaje como algo que está hablando acerca de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Pero, como digo, uno de los problemas que a veces tenemos en la iglesia es que leemos el pasaje y poquito más. Pero debemos de ser buenos estudiantes de la Biblia y debemos leer el contexto. ¿Qué dice el contexto? Y el contexto nos habla precisamente de un momento donde Jesús se está enfrentando a los religiosos de la época. Y a ellos hace referencia a este pasaje. Está diciendo que los líderes religiosos de la época, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos estos sacerdotes de la religión judía, estaban de alguna forma aprovechándose del pueblo, y es a ellos a los que le dice que están para hurtar, matar y destruir. La religión jamás ha traído nada bueno para el hombre. Por eso nosotros siempre hacemos énfasis que nosotros no estamos en una religión, no somos la religión evangélica, en absoluto. Al Señor no le agrada, Jesús nunca vino a formar ninguna determinada religión, para nada. Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Por tanto, hermanos, la iglesia en aquel tiempo estaba corrupta, estaba corrompida. Y esto no ha cambiado, hoy también lo seguimos viendo. Iglesias que utilizan el evangelio o que son como funcionan como una religión donde se aprovechan de las personas, donde manipulan al pueblo, donde le sacan al pueblo y donde cuando ven personas lo que ven es un buen negocio, porque la religión produce económicamente bastante, por cierto. Pero bueno, es un tema que da para mucho y tengo mucho material, así que quiero dejarle con esta reflexión. No está hablando del enemigo, está hablando de los líderes religiosos que se aprovechan del pueblo. Pero él dice por eso que él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos sabemos que esta parte, el buen pastor da su vida por las ovejas, está haciendo referencia a algo que nosotros conocemos perfectamente, yo entiendo, que es una palabra profética dada por el profeta Isaías. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Jesús se enfrentó a los líderes religiosos de la época que habían puesto cargas enormes sobre el pueblo, donde ellos se servían del pueblo para su propio beneficio, y Jesús dio su vida para librarnos de la religión, para que nunca más el pueblo de Dios esté bajo una religión opresora. Hay una pregunta que me surge y quiero que tú te preguntes también esta mañana. La pregunta es: ¿por qué el Señor dice que somos ovejas de su prado? ¿O por qué el Señor nos ve a nosotros como ovejas? ¿Te has preguntado alguna vez? Toda la Biblia está llena de pasajes donde menciona que nosotros somos sus ovejas y que Él es el buen pastor. Y aquí en este pasaje de Juan 10 que estamos estudiando, precisamente dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. ¿Por qué el Señor nos ve a nosotros como ovejas? Yo me he hecho esta pregunta muchísimas veces. ¿Te has preguntado tú alguna vez? Y yo he dicho: ¿y por qué ovejas, Señor? Podíamos haber sido, no sé, un gatito, que es el rey de la casa, ¿no? Y se sienta en el mejor lugar, en el mejor sillón que tú tienes, el más cómodo, y se estira ahí y está todo el día panza para arriba. Podíamos haber sido gatitos, ¿verdad? Bueno, ¿no te gustan los gatos? Bueno, podíamos haber sido un perro, el mejor amigo del hombre, también, ¿verdad? Y de hecho, fijaros que el Señor dice en la Biblia que el Señor es como
que es el león de la tribu de Judá. Se presenta, utiliza referencias de animales para autodescribirse. Y el Señor es el león de la tribu de Judá. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y al enemigo, ¿cómo dice que es? Es como una serpiente, astuta, ¿verdad? Es una serpiente. Pero bueno, si me hubieran preguntado a mí, bueno, Freddy, ¿a ti qué te hubiera gustado ser? ¿Con qué animal te gustaría? Yo, pues un oso, ¿no? Come miel de los árboles y después cuando llega el invierno, que llega la nieve, se mete en la cueva y duerme todo el invierno, tan tranquilamente, ¿verdad? Bueno, seguramente que tú tendrás algún pensamiento parecido. ¿Y por qué oveja? Pero el Señor ha querido mirarnos o vernos como ovejas. Y la pregunta sigue siendo, y bueno, ¿y qué cualidades, qué características son las que tienen las ovejas para que el Señor quiera que nosotros, quiere vernos o quiere que nuestra actitud sea como ovejas? Muy interesante, ¿verdad? Y vamos a ver un pasaje que tal vez nos puede explicar un poquito, aunque nos salimos por un momento, hacemos una parada en el Evangelio de Mateo 9:35-38, que nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban, he subrayado aquí, de aquí voy a sacar tres ideas, tres principios: desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros oramos por los inconversos normalmente, pero el mandato del Señor es orar para que dentro de la iglesia se levanten obreros que vayan, los evangelicen y los ganen para el Señor. Si no los evangelizamos, si no predicamos el evangelio, la gente no se va a convertir. Por tanto, tenemos que orar por obreros dentro de la iglesia, que se levanten y que sirvan al Señor. Quiero tomar aquí tres ideas, como dije: desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vamos a ir a la primera de ellas. Desamparadas, que sería algo así, he estado buscando un sinónimo: desamparadas, descuidadas. ¿Sabéis? Eso es un tema que da para mucho, el Señor me dé sabiduría. ¿Sabéis qué ocurre cuando una oveja no es atendida, no es cuidada? Su lana empieza a crecer y a crecer. En concreto, esta oveja es una oveja que se había perdido por el monte y estuvo no sé cuánto tiempo perdida en el monte. Lo extraño que no se la haya comido un lobo, un oso, no lo sé. Pero estuvo muchísimo tiempo perdida en el monte. Y cuando la encontraron, se la encontraron así. Y llevaba 45 kilos de lana sobre su cuerpo, sobre su cuerpecito, bueno, su cuerpo. 45 kilos. Y eso me hizo pensar a mí acerca de lo que dice la Biblia: corramos con paciencia la carrera, la buena carrera, la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa? Que una oveja necesita un mantenimiento. Tiene que tener un pastor que esté pendiente, que cuide de ella, y que cuando llega el momento donde hay que trasquilar a la oveja, lo haga, sencillamente lo haga. Y bueno, usted dirá: ¿y qué tendrá que ver eso conmigo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Significa que permanentemente necesitamos el mantenimiento de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Yo quiero hacer un símil, si me permite. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando el pastor nos presenta la palabra de Dios, y a veces nos gusta y a veces no nos gusta, y a veces no nos damos cuenta que el pastor sencillamente es esa herramienta, no sé cómo se llama eso, la máquina, con lo que trasquila a la oveja, para quitar todo lo que se nos intenta pegar. Porque mirar, ¿sabéis por qué es tan importante trasquilar a la oveja? Quitarle toda esa lana, ese sobrante. Porque la lana llega un momento que se hace, toma tal gruesor que genera en el cuerpo del animal un calor impresionante. Y el animal empieza a pasarlo mal. Y los bichos, los insectos,
empiezan a hacer nido dentro de la lana del animal y generan infecciones. Es más, uno de los sitios favoritos de los bichos, los insectos, las moscas, es meterse por la nariz, por el hocico del animal y poner huevos. Y también suelen entrar por los oídos. Por eso cuando David dice, unges mi cabeza con aceite, los pastores de la época, para cuidar a sus animalitos, utilizaban un ungüento que era esencialmente aceite con algunas hierbas que eran como los repelentes de la época. Hoy habrán vacunas y otras cosas, no lo sé. Pero en aquel tiempo un pastor que cuidaba de sus ovejas utilizaba ese ungüento y ungía la cabeza de los animales para protegerlos de los bichos que se metían. Y eso simboliza o representa muchas veces pensamientos, ideas, que el enemigo a veces susurra a nuestra mente y que a veces nosotros, mira, por falta de esa unción significa, para mí implica o representa cuando nosotros vamos a un ambiente de unción, un ambiente donde está la presencia de Dios, donde adoramos juntos al Señor, donde estudiamos la palabra, donde recibimos la palabra, donde recibimos oración, y eso nos inmuniza contra los ataques del enemigo y aleja todos esos intentos del enemigo de intentar buscar un hueco donde acomodarse, porque donde ponen los huevos, luego se reproducen y pueden llegar a volver loco al animal. De hecho, es muy sabido en el mundo pastoril que a veces cuando se reproducen en el cerebro del animal, el animal se vuelve loco y empieza a correr y a correr y a correr y al final caen por un precipicio, caen en un pozo y mueren. Si hay algo que quiere el enemigo muchas veces es dominar nuestra mente, el control de nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Cuántos de vosotros esta mañana, no me quiero meter en cosas que son privadas, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros esta mañana, cuando hemos estado adorando al Señor, no habéis estado luchando? De vez en cuando reaccionas, porque hay muchos pensamientos que pasan por tu mente. Ay, estoy en la casa de Dios, estamos adorando. Tengo que adorar al Señor. ¿No te ha pasado a ti? Estás pensando, mañana hay que pagar la luz. Mañana tengo que trabajar. Mañana tengo este problema, tengo lo otro. Y es una lucha. Y ahí vemos el poder muchas veces, o el intento del enemigo muchas veces de distraernos, de robarnos algo que tiene que ser prioridad, que tiene que ser sagrado en la vida de un hijo de Dios, cuando venimos a la casa de Dios. Y esto se puede conquistar, tú puedes conquistar el control, el dominio de tu mente. El Señor de hecho dice que nos ha dado dominio propio. No es normal que los años vayan pasando en la vida de un cristiano y tú sigas luchando todavía con esas cosas elementales y básicas, donde sabes que tú preocupado, tus problemas, no digo que no tengas problemas, que no tengas motivos para estar preocupado. Esa es la especialidad del enemigo. Pero tú tienes que tener dominio propio para apartar, para saber que estás en un ambiente de unción, que estamos en la presencia del Señor y que cuando adoramos al Señor, adoramos al Señor. Luego ya que venga lo que tenga que venir. Por tanto, qué importante permitir que el Señor utilice a sus herramientas, a sus siervos, muchas veces para que cojan la máquina esta y nos trasquilen. Nos guste o no nos guste. Pero ¿sabéis? La cualidad que a mí me fascina de estos animalitos es que, no sé si habéis visto alguna vez una abeja cuando la trasquilan. Es como un niño pequeño. No se resiste, no lucha, no se defiende, se deja. Lo cogen y él se deja. Que le quiten toda la lana tranquilamente. Esa docilidad, esa actitud que tiene la oveja es la que el Señor quiere en nosotros. Lo segundo, tengo que avanzar porque tengo mucho material, la verdad, no sé, pastor, me va a matar usted con el tiempo porque no sé. A ver, dispersas, alejadas del cuerpo. Dice, cuando Jesús vio la multitud, dice que la vio como ovejas desamparadas y dispersas, y tuvo compasión de ellas. Dispersas. Otra lucha que tiene el buen pastor para mantener el rebaño unido, no sé si,
Otra lucha que tiene el pastor es para mantener la unidad dentro de la iglesia. Porque cada uno tira por su lado, por naturaleza muchas veces. Cada uno quiere ser individualismo. Y si hay algo que tiene que caracterizar por encima de cualquier cosa a la iglesia del Señor, en primer lugar, por supuesto, es el amor, porque del amor viene todo lo demás. Es la unidad, estar unidos bajo un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo bautismo. Y a veces no se lo ponemos fácil al pastor. A veces cada uno tira por su lado. A veces no damos cuenta que esa es una estrategia sutil del enemigo para intentar mantenernos alejados. El sentido de cuerpo, la Biblia nos lo dice claramente. Pablo aborda este tema en sus distintas cartas acerca de la importancia del cuerpo, donde dice que ningún miembro del cuerpo puede decirle al cuerpo: no te necesito. No necesito mi ojo, no necesito mi mano. Todos somos necesarios y cada uno tiene que estar en el cuerpo y cada uno tiene que ejercer la función para la cual el Señor le ha capacitado, con ese don, con ese talento y con ese ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No todos tenemos que tener el mismo don. No todos, y a veces somos así los seres humanos, lamentablemente. A veces despreciamos lo que tenemos, no valoramos lo que tenemos y queremos lo que tienen los otros. Pero eso habla un poco acerca de nuestro ego, nuestro orgullo. Pero no se trata muchas veces de lo que a mí me gustaría. Se trata de hacer aquello que el Señor te llamó a hacer como parte de la obra de Dios en el cuerpo de Cristo. Y ningún miembro puede decirle a otro miembro: no te necesito. Ni el miembro al cuerpo, ni el cuerpo al miembro. Todos somos necesarios. Cuánto tema. Como ovejas que no tienen pastor, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esa es la especialidad del enemigo. Pero la clave está en saber que la persona que Dios nos ha puesto como pastor en la iglesia donde nosotros nos congregamos no está por intereses personales. Yo le aseguro que a mí no me cabe ninguna duda que el pastor Claudio, si se hubiera dedicado al mundo de los negocios o empresariales, seguramente, quién sabe. Pero el que está como obrero, como siervo, como pastor, el que sirve al Señor, lo hace por un llamado de Dios. Es por un ministerio. Y el pastor muchas veces da su vida por sus ovejas. Yo he sido pastor 22 años. Hace poco he cerrado una etapa, ahora estoy en una nueva etapa, pero hace poco yo he cerrado 22 años de pastor. Y nadie sabe ni se imagina las luchas, las dificultades, los momentos de crisis que a veces tienes que enfrentar. Y a veces en medio de tus propios problemas, tú tienes que atender los problemas de los demás. Pero qué bueno saber que tenemos un pastor. Bueno, el pastor de pastores es el Señor, no cabe ninguna duda. Pero como si fuera poco, el Señor nos ha puesto un pastor aquí también para que nos atiende, nos ministre. Eso es un regalo que el Señor nos ha dado. Pero tampoco nos abusemos, ¿verdad? No es por cualquier tontería estar de alguna forma molestando al pastor. El pastor está para cuando realmente lo necesitamos. Debemos de ser autónomos, independientes, pero hay momentos en el que finalmente, más tarde o más temprano, todos necesitamos un pastor que nos atienda, que nos ministre, que ore por nosotros. Gloria a Dios. Bueno, entonces dijimos, cuando no es el pastor, cuando las ovejas no son de ese pastor y simplemente es un asalariado, lo que nos está diciendo es que algunos se dedican al ministerio no porque aman las ovejas, no porque hay un llamado de Dios. Lo están haciendo porque detrás de ello hay simplemente intereses personales, económicos o los que sea. Y son los que claramente no les importa la condición de sus ovejas, no les importa cómo está su rebaño, cómo está su iglesia. El pastor es el que tiene que velar y mirar. A veces nosotros, hermano, bendita la iglesia que tiene un pastor que mira por ella, que cuida a su iglesia y que está velando por nosotros. Es más, yo digo, bendita la iglesia, bendita la oveja,
que tiene un pastor que de vez en cuando le regaña y le llama la atención. Ese es el pastor que ama de verdad. Porque el pastor cuando te llama la atención, ¿sabéis? Corre riesgo, y en estos días más que nunca, de que te enfades, te molestes y me voy, no vengo más a esta iglesia. Encima que vengo aquí, encima me llaman la atención. Si el pastor te llama la atención, dale gracias a Dios, porque está mirando por ti, está trasquilando posiblemente todo ese peso que hay sobre nosotros muchas veces. El pasaje, el versículo 14 también nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mirad, para que entendamos la época en la que estas palabras fueron escritas, tenemos que bajar un poquito en el tiempo, tal vez. Y yo quiero hacer una referencia a David, precisamente, donde en el primer libro de Samuel 16, 34, 35 nos dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este sí que era un pastor, ¿verdad? Este sí que era un pastor de los de verdad. Y él está haciendo, y por eso después hay una palabra profética donde dice que de la descendencia de David habría un pastor, que está hablando proféticamente acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y David, de tanto estar en el campo con las ovejas, mirando, él solo en el campo con sus ovejas, él llegó a escribir el Salmo 23 y nos dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Archiconocido, ¿verdad? Conocidísimo. Está hablando de su relación con, él dice: mi relación con el Señor es mi pastor, así como yo soy pastor de estas ovejas, así como yo cuido a estas ovejas, el Señor también me cuida y me ministra a mí. Qué maravilloso ver el corazón de David, cómo él habla acerca de esa relación. Y el Señor quiere que seamos un pequeño rebaño, pero feliz, bendecido, todos juntos sirviendo, amando al Señor. Y quiero terminar con un pasaje profético. Ezequiel 34:14 nos dice: en buenos pastos las apacentará, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Es una palabra profética. ¿Cómo nos ve el Señor y cuál es el destino en el Señor? Que todos aquellos que amamos al Señor un día seremos pastoreados directamente por el Señor. El mismo Señor en persona nos pastoreará por toda una eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, voy a pasar al tema número 2. Sé que voy un poco rápido, perdonadme, pero el tiempo es así. Vamos a ir al siguiente yo soy. Juan 11:25 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras del Señor Jesucristo. Fijaros, estamos en un capítulo muy extraordinario, que es el momento en el que Jesús va a resucitar a Lázaro. Y aquí encontramos el quinto yo soy de Jesús. El quinto yo soy de Jesús. Juan 11:25-26 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta, ¿crees esto? Y esto nos hace una pregunta un poco especial a muchos de nosotros. Yo sé y entiendo que lo normal es que un cristiano no tenga miedo a la muerte. Hoy hay alguno esta mañana que nos está visitando y todavía no tiene resuelto este tema. Muchas veces es un tema que habitualmente los seres humanos intentamos evitar de pensar. Muchas veces, y sobre todo y especialmente los jóvenes, no piensan en esto.
Cuando yo era joven yo no pensaba en esto. Bueno, porque uno a veces ve, cuando pasa por una iglesia de estas tradicionales de toda la vida, de estos grandes templos, y ves la hora de la reunión, y ves una cola allí de muchos abuelitos ahí, que están entrando o a veces lo ves saliendo. Y la mayoría pasa de los 70, los 80 años, porque ellos saben que este tema lo tienen a la vuelta de la esquina. Pero normalmente las personas no solemos pensar en esto. Y como decía, sobre todo los jóvenes. Porque pensamos que ya llegará. Y aquí podemos pensar en varios tipos de personas. Está por una parte los cristianos, que hablaremos ahora. Nosotros no debemos tener temor a la muerte. Pero cuando pensamos en los ateos, los gnósticos o los que tú quieras, aquellos que no tienen temor de Dios, que no conocen al Señor, ellos dicen, no existe nada, te mueres y se acaba todo, no hay nada después de la muerte. Eso lo dicen mientras que están jóvenes y vigorosos. Pero normalmente está demostrado, y esa es una estadística muy potente, que debemos de saber, que siempre una persona mayor, los que llegan a mayores, porque si la muerte te pilla de improviso, pues ya está. Pero aquellos que pasan por un proceso de enfermedad y cuando ya saben que le queda muy poco tiempo de vida, empiezan a pensar en este tema. Y normalmente la cara de angustia que se le pone a una persona en los últimos momentos de vida, ante la incertidumbre de ¿habrá algo o no habrá algo? Me he pasado toda la vida diciendo de que no hay nada y que todo se acaba, pero estoy ahora ante ese momento de dar el paso, de enfrentar a la muerte, y no sé, ¿y si me equivoco? Y muchas veces la cara que se le pone a este tipo de personas es una cara de un rostro de terror, de pánico, de miedo, de angustia, de incertidumbre. Pero la gran diferencia, gracias a Dios, que cuando esta misma experiencia la tiene un cristiano, su cara es una cara de gozo, de alegría, de paz, de bendición. Ves la gloria de Dios en aquellas personas que tienen la esperanza de que pasarán a la misma presencia del Señor por toda la eternidad. Cuando hablamos acerca de la resurrección de Lázaro, no era la única vez en que Jesús resucitaba a un muerto o que iba a resucitar a un muerto. Él ya tenía a sus espaldas 2 momentos donde había resucitado a 2 personas. ¿Os acordáis la niña a la que le dijo Talita Kumi, que traducido es, a ti te digo, levántate? La verdad que no tenía, desde mi humilde punto de vista, no tenía gran mérito, porque la niña acababa de morir. Algunos podían decir, bueno, ¿cómo se llama esa enfermedad? Catalexia, creo que se llama, cuando uno muere por un rato y después te vuelves a la vida. Podían decir, no, eso fue una cosa rara de esas. Y después hubo otro momento, qué chiquito que se ve, no sé qué pasó. Después hubo otro momento donde Jesús iba por el camino y de repente se encontró con un funeral donde llevaban un joven que había muerto. Y a ese le dijo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. O sea, estamos diciendo que Jesús ya había resucitado anteriormente a 2 personas, a una niña y a un joven. Pero ahora nos encontramos en el momento en el que Jesús va a resucitar a Lázaro. Las circunstancias en la resurrección de Lázaro son muy especiales. Y Juan, el apóstol Juan, nos da unos detalles extraordinarios que yo creo que son de mucha bendición para nosotros y el Señor me ayuda a poder transmitir lo que yo tengo en mi corazón esta mañana para con vosotros. Lo primero que encontramos es en este pasaje, Juan 11, lo primero que nos dice que Lázaro era amigo de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, para Jesús era un amigo, era un conocido. Muchas veces Jesús había estado en casa de Lázaro. Pero fijaros, no solamente era un amigo. Mirar, el momento en el que envían la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo.
Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Bueno, en total la demora de Jesús fue de 4 días en total. Pero fijaros, en 2 ocasiones menciona este pasaje, Juan toma buena nota diciendo de que la primera noticia que llega a Jesús es que su amigo, al que tú amas, y luego nos confirma, oyéndolo Jesús, o sea, llega la noticia a Jesús, no es que se enteró de casualidad, no lo sé, no me lo explicaron bien, no. Jesús estaba perfectamente informado de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Saltamos al versículo 6. Se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. La pregunta es algo antilógico, es un poco incoherente, permitidme, hasta que no estudiamos el pasaje, el por qué. Pero lo cierto es que es un poco paradójico. ¿Cómo? Alguien que es tu amigo, alguien que tú amas, te envían la noticia donde todavía estaba en vida para poder ir rápidamente a ver a su amigo al que amaba, y Jesús hace algo completamente distinto, contrario, antilógico, vamos a decir. Se queda 2 días más. En total, cuando él llega, Lázaro hacía 4 días que había muerto. Hay varias reflexiones que podíamos sacar. Yo voy a intentar sacar alguna, tal vez, algunas poquitas por causa del tiempo, pero lo cierto es que, fijaros, oyéndolo Jesús, la pregunta que surge aquí es inmediata. ¿Le importaba realmente a Jesús que Lázaro, su amigo al que amaba, estaba enfermo? Esa es la premisa. Lo podemos aplicar a nosotros también. ¿Le importa al Señor Jesucristo cuando yo oro a Él y le pido? En este caso era Marta y María que mandaron, porque él estaba enfermo, Lázaro estaba enfermo. Cuando tú le pides al Señor, vamos a decir, algo para ti, o tal vez le pides algo para otra persona a la que tú amas, que es importante para ti, y sabes perfectamente que el Señor te escucha y que el Señor tiene el poder, porque si lo enviaron a avisar a Jesús es porque su fama era más que conocida. Todos sabían perfectamente que ya había resucitado a 2, no era el caso porque todavía estaba enfermo. Sabían que había sanado cojos, ciegos, paralíticos, que había hecho milagros increíbles. Y sin embargo, él hace algo completamente contradictorio. Pero la clave está, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Nosotros a veces, cuando pedimos algo al Señor, entramos en este debate humano que toda persona tiene, que es, ¿será que al Señor le importan mis problemas? ¿Será que al Señor le importa? ¿Será que el Señor me ha escuchado? ¿Será que el Señor hará algo en este problema o en esta situación que yo tengo? Mira, y hay veces que lo que solemos decir muchas veces, los silencios de Dios. Nosotros quisiéramos que Dios respondiera inmediatamente y viniera a nuestro socorro, pero Jesús no lo hizo así. Jesús tenía preparado algo muy especial, algo extraordinario para esta familia, que eran amigos del Señor. Era uno de los sitios favoritos donde a Jesús le gustaba muchas veces ir, porque allí lo atendían muy bien. En Betania era uno de los lugares preferidos del Señor Jesús. Sin embargo, Él se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Y Él insiste, esto no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Pasamos al versículo 17, voy a saltar algunos versículos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y ahí sale al encuentro, ya sabéis, salió al encuentro la hermana de Lázaro
Y cuando llega Jesús, hacía 4 días que había muerto. Y lo primero que le recrimina, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No está muerto. Él resucitará. Ah, sí, claro, en el día de la resurrección de los muertos, para el futuro resucitará. Esto lo vimos la vez pasada, me parece, en las 7 señales. Yo sé que resucitará, pero Jesús no estaba hablando, no le importaba el pasado, no le importaba el futuro. Lo que Jesús estaba hablando era literal. Tu hermano va a resucitar. Esto es algo para la gloria de Dios, para glorificar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Qué es lo que quiso hacer Jesús? Quiso hacer posiblemente uno de los milagros más grandes en el ministerio de Jesús. Esperar que un muerto estuviera muerto 4 días. Literalmente, los que sabéis un poco de estas cosas, a los 4 días ya los gusanos empiezan a hacer efecto. Ya no es un cuerpo, eso es algo en descomposición. Con lo cual nadie podía decir que eso era una catalepsia, no sé, una muerte de estas así un poquito raras. No, era esperar que el muerto estuviera bien muerto, donde todo el mundo se iba a sorprender por lo que aquí iba, por este milagro que va a ocurrir. Y una vez más Jesús insiste. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta al Señor, ¿crees esto? Muchas veces para el cristiano, y lamentablemente yo en mi vida, con tantos años en el Evangelio, yo he conocido cristianos que literalmente me han confesado que le tienen pánico a la muerte. No tienen seguridad, no hay una confianza. Y la clave definitivamente está, ¿crees esto? El que cree en mí no morirá eternamente. Y nos confronta, ¿crees esto? Cuando nosotros creemos esto, lo que significa es que nos podemos morir tranquilamente. Cuando llegue nuestro momento y el Señor nos llame a su presencia, nos daremos cuenta y entonces entenderemos, porque es cerrar los ojos aquí para abrirlos en un lugar de descanso, de paz, un lugar donde Él enjugará toda lágrima, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, un lugar para estar eternamente con el Señor. Yo anhelo ese día. Claro, yo no me quiero morir, pero cuando llegue el momento, si el Señor me llama, o cuando llegue tu momento que el Señor te llame a ti, y tú te des cuenta o nos demos cuenta que nuestra vida aquí en este mundo, en esta vida circunstancial, a la luz de lo eterno, pierde valor. ¿Qué son 80, 100 años comparados con una eternidad? Yo no me pierdo por nada del mundo esa eternidad. Por tanto, si eso es lo más importante en tu vida, no hay nada en este mundo y en esta vida que pueda afanarte, que pueda angustiarte, porque te das cuenta que aquí es circunstancial. Y no quita, por supuesto, que el Señor a veces obre en nuestras vidas, como en el caso que estamos viendo en concreto. Finalmente, Jesús, en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. La obra maestra de Jesús no fue la resurrección de Lázaro. La obra maestra en cuanto a milagros, en cuanto a ministerio del Señor Jesucristo, ¿sabéis cuál es? Que Él mismo, tiempo después, porque recordar una cosa muy importante que a veces a los predicadores se nos olvida. A veces resaltamos el milagro de Lázaro como algo extraordinario. Pero ¿sabéis? Hay una mala noticia. Lázaro después tuvo que morir nuevamente. Ese milagro valió para un tiempo, pero después tuvo que morir como todos los mortales. Pero la obra maestra de Jesús fue que Él mismo venció a la muerte. Mirad, cuando tú viajas a Israel, y ojalá un día, pastor, un día, ahora que te tengo aquí, Claudio, podamos organizar un viaje y nos vayamos todos los que podamos para allá. Hace años con el pastor viajamos a Israel, tuvimos esa bendición. Y uno de los sitios favoritos cuando tú vas a Israel, ¿sabes cuál es?
entrar a la tumba de Jesús. Yo no veía la hora, el día, el momento de entrar a la tumba de Jesús y ver con mis propios ojos que la tumba de Jesús, lo que se llama el Santo Sepulcro, estaba vacía. Es más, hay un cartel que te encuentra, esa foto la saqué yo dentro de la tumba de Jesús. ¿Quién me traduce, por favor? Exactamente, no quiero decir algo. Yo sé que Él no está aquí, ha resucitado, ¿verdad? Creo que es más o menos la traducción. Es lo que te encuentras, una tumba vacía. No sé si veis, bueno, no tenía otra foto, pero bueno, lo que no es tanto nosotros, pero si lo hubiera quitado, tal vez, pero no he podido. Pero no sé si veis ahí la cola de gente, lo que veis ahí que están entrando unas personas, esa es la tumba de Jesús. Hay cola desde la mañana hasta la noche para intentar entrar a la tumba de Jesús. Pero van buscando algo como si podrías encontrar algo. Pero lo que te encuentras es una tumba vacía. Claro, no podía faltar la foto de la foto, ¿no? ¿Cómo va a faltar esta foto? ¿Cómo va a faltar esta foto? Bueno, estos son los muros de Jerusalén. Unos días estupendos que hace años con el pastor viajamos y podemos conocer esta tierra bendita donde cuando vuelves nunca más eres la misma persona. Ojalá, yo me gustaría de verdad que nos animemos y un día nos hagamos una escapada a Israel. Bueno, la tumba de Jesús está vacía. De eso se trata. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Nadie tiene un mensaje tan poderoso como la tumba, como el mensaje que nos ofrece la tumba vacía de Jesús. Y fijaros, cuando las primeras personas que entraron a la tumba de Jesús buscando el cuerpo del Señor se encontraron con esto. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué maravillosas palabras, ¿verdad? Mirad, quiero hacer un poco de una pequeña reflexión. Dijimos que la única tumba vacía al día de hoy es la tumba de Jesús. Todavía están buscando el cuerpo de Jesús. Los arqueólogos, estos científicos, siguen buscando el cuerpo de Jesús. Pero no lo van a encontrar porque Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. Pero, sin embargo, fijaros, hay religiones en el mundo que tienen millones de seguidores, entre ellos Buda, millones de seguidores, que algunas frases tal vez vale la pena reflexionar. Pero lo más interesante es que a Buda se los comieron los gusanos y todavía está ahí, en su tumba. Hay otros que se llaman un tal Confucio, que también tiene millones, sobre todo en Asia, millones de seguidores, que de vez en cuando han dicho alguna frase tal vez interesante, pero nunca será comparable con el hecho comparado con Jesús, del hecho de que nuestro líder, nuestro maestro, el Señor, el buen pastor, al día de hoy, su tumba está vacía. Y eso es lo que nos da sentido a nosotros como fe, como cristianos. Y no he querido dejar de pasar la oración para tocar un tema. Fijaros, este es Mahoma, que tiene millones de seguidores. ¿Cuántos habéis visto muchas veces que salen las noticias estas famosas decapitaciones, donde decapitan a los cristianos? Viene de aquí, de esta frase que dijo Mahoma. Yo estoy con vosotros, confirmad pues a los que creen, infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Y aquí viene la frase, cortarles el cuello. Y esta es la foto que nosotros solemos ver muchas veces en las noticias, cuando ponen en fila con muchísimos cristianos y su único mal es ser cristianos simplemente, y los decapitan y luego hacen un show con esto. Pues viene de ahí, de esa frase. La resurrección de Cristo nos libra del temor a la muerte. Jesús, cuando estaba en la cruz, una de sus frases, de las 7 frases que dijo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía de dónde había venido
y Jesús sabía a dónde había de ir. Volvería al Padre nuevamente. Él entregó su vida. Mirar, he hecho un resumen, espero que te pueda servir de ánimo esto. Mirar, todos los apóstoles murieron como mártires porque creyeron en la resurrección. Ninguno de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, tenía temor a la muerte. Ninguno. Porque, mirar, desde Pedro, tenéis ahí una lista enorme, una lista enorme, casi prácticamente todos los discípulos de Cristo murieron como mártires. Estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. La pregunta es, ¿usted cree que alguien estaría dispuesto a morir por una mentira? Porque si la resurrección de Cristo no hubiera sido una verdad absoluta en la vida de estos discípulos, si ellos no hubieran visto al Jesús resucitado, ¿usted cree que ellos hubieran muerto? Porque cualquiera de ellos, desde Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, todos estos, simplemente con haber negado a Jesús, hubieran sido libres de morir como mártires. Y sin embargo, se dieron cuenta que no había mayor honra que morir como mártires del Señor, como un mártir del Señor, y jamás, nunca, negar a Cristo. Antes muertos que negar a Cristo. Hermanos, que esto nos pueda servir de aliento a nosotros para creer estas palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí la pregunta esta mañana para nosotros, para mí también, ¿crees esto? ¿Tú crees que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad? Cerraremos los ojos aquí y los abriremos allí, en un lugar maravilloso, donde las calles son de cristal, no, los mares de cristal, calles de oro, mares de cristal. ¡Wow! Qué bonito tiene que ser aquel lugar, ¿verdad? Y estar, ya no tenemos que hacer oraciones, porque hablaremos directamente con el Señor Jesús. Le veremos cara a cara. No necesitaremos el sol, su mismo rostro será nuestra luz. Eso es lo que esperamos.